Bien, regresamos con ustedes. Estamos con el diputado Elías Uesin Chávez, un amigo de este programa. Elías, la situación de Haití se está poniendo cada día un poco más roja. Ellos son de color oscuro. El presidente Luis Abinader ha desarrollado una gestión que para muchos es una gestión valiente y es innovadora porque ha sido perseverante, consistente en el reclamo a la atención a Haití. Y lo noto que va como colaborando con medidas que puedan obligar a un enfrentamiento a la crisis de Haití para una solución definitiva. ¿Cómo ve el PQDC, cómo ve el diputado Elías Uesin Chávez la situación de Haití, la República Dominicana y sobre todo con las medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader? Mire, estamos muy satisfechos con las medidas que está tomando el presidente. Yo creo que hacía falta que se mandara un mensaje claro a las asambleas internacionales, a los organismos internacionales, a los países, a las potencias, tal y como lo ha hecho el presidente. Había que establecer eso claramente. Nosotros, los dominicanos, no podemos cargar con el problema de Haití. Si nosotros tenemos que sellar la frontera para, como dijo el presidente, asegurar la seguridad nacional, valga la redundancia, eso es lo que hay que hacer. Porque es que el tema de Haití es un tema que nosotros lo definimos como de bandera nacional. Es un tema de nación. Ese tema está por encima del color amarillo de mi partido, del rojo del Reformista, del blanco del PRD, del morado del PLD y del azul y blanco del PRD. Está azul, blanco y rojo como la bandera. Sí, es como la bandera. Cuando se habla de ese tema tenemos que pensar como dominicanos. De ahí que el presidente se ha granjeado, diría yo, que el 85% de la simpatía de este pueblo con las medidas que ha adoptado al respecto. El despliegue de tropas del ejército en la frontera, eso había que hacerlo y hay que tomarlo como una práctica periódica. Y eso, todo lo que se está haciendo hay que complementarlo con medidas que la misma ley de migración establece. Apliquemos la ley y hagamos lo que tenemos que hacer para preservar la seguridad, la territorialidad, la soberanía de nuestro país. Es cierto que nosotros tenemos aquí una población haitiana, tenemos que depurar esa población. Por eso estoy de acuerdo con la medida de pausar, oiga bien la palabra, pausar, que fue la que usó el presidente, las visas de estudiantes. Sí, en una situación de crisis como la que tenemos ahora, eso es lo que manda el libro, diplomático. Bueno, estudiantes fueron los que derrumbaron las Torres Gemelas. Bueno, exactamente. Entonces son estudiantes que si tú ves algunos mensajes que están en las redes de esos mismos estudiantes, tú te vas a dar cuenta que la medida es correcta. Y ahí el presidente tendrá 100% el respaldo de nosotros, y no solamente de nosotros como partido, sino yo diría que de todos los partidos de este país, con excepción de 2 o 3 que siempre salen con un discurso al revés, como le decimos nosotros, como lamentablemente vimos una senadora que se pronunció en contra de estas medidas, hasta del mismo partido del gobierno. O sea, esas son de las cosas que nosotros a veces pues cuestionamos. Pero es ahora que el presidente necesita que lo apoyemos. Y en los foros internacionales, la OEA, la ONU, hay que tratar de ver cómo se convocan reuniones. Porque nosotros ahora tenemos en la OEA, tenemos la presidencia, tenemos la pro tempore. Entonces podemos aprovechar eso para convocar a todos los países de la región que nos entienden mejor ahora con el tema haitiano, porque Chile no entiende bien y México también, porque han tenido migración haitiana allá. Y han tenido... Y la tienen cada día mayor. Y están deportando, y están sacando porque hay
Porque es que tenemos que entender, es un tema hasta de cultura. La cultura de Haití es diferente a la de nosotros. Nosotros somos un país que se fundó bajo principios cristianos. Eso no se lo puede quitar nadie, eso nadie lo puede borrar. Es tan diferente que hablan otro idioma. Claro, y Haití... Y no solo por el idioma, sino un problema de las prácticas culturales. Claro, porque Haití, un presidente lo unge un sacerdote del vudú cuando toma el poder. Entonces estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Ahí hay imágenes, que yo se las mostraba a Licho fuera de cámara, de un individuo que lo están quemando, que lo queman, lo asan y el tipo está comiendo de la carne, o sea, un canibalismo, o sea, y ese tipo de cosas nosotros tenemos que cuidarnos. Elías, pero no es solo pedirle a las naciones. Yo pienso que debe haber un programa que pudiera conllevar a que Haití vaya saliendo de la crisis de manera institucional. Sí, sí. Un programa que vaya institucionalizando a Haití, pero también fortaleciendo la producción y una vinculación de la sociedad a esos órganos productivos. ¿Ustedes cómo percibirían eso? Mira, yo entiendo que con Haití hay que hacer lo que se hizo con Alemania después de la guerra. Que se preparó un plan, las potencias prepararon un plan, ellos le llamaron el Plan Marshall. Allá, aquí, de eso se ha hablado en otras ocasiones, un mini plan Marshall para Haití. Una especie de fideicomiso, ¿me entiendes? Donde haya una intervención, donde ellos también participen, pero donde se administren las cosas de otra forma hasta que se vaya institucionalizando ese país. Eso hay que hacerlo, es de la única manera que nosotros vemos, y nosotros colaborar en lo que se pueda de parte de nosotros los dominicanos, como siempre lo hemos hecho, pero ellos allá y nosotros aquí, siempre cuidando esa parte. ¿Me entiendes? O sea que tú te recuerdas cuando el terremoto, o sea, ¿cuál fue el país que más ayudó a Haití? Fuimos nosotros. Sí. Y siempre lo hemos hecho y aquí convivimos con ellos y hay gente buena de ellos que trabaja y que nosotros la consideramos, porque no se trata de racismo ni de xenofobia tampoco, eso es embuste. Decir que el dominicano es xenófobo. Ese senador se destapó. Se destapó, es una mentira de él. El racismo él tiene que estudiar lo que significa. Racista es la Constitución de Haití, que no permite que un blanco pueda ser presidente. ¿Usted piensa...? Esa sí es racista. Señor diputado... Ahí está definida. Sí, exactamente. Que en estas circunstancias, ánimos de distintos sectores de la sociedad dominicana, la comunicación, políticos, empresarios, opinadores, personas que pueden tener cierta influencia, podría extremarse quizás la molestia, la indignación, la queja a la situación que se presenta desde ellos hacia nosotros, y hasta dónde deberíamos tener un poquito de comedimiento también en exigir nuestros derechos soberanos. No, porque mira, Gregory, una olla de presión era lo que nosotros teníamos aquí. Porque es que lo que ha hecho el presidente es destapar la olla de presión de nosotros los dominicanos. Es que llegó el momento en que nos debemos respetar. Es que en la comunidad internacional era un irrespeto para con nosotros. Pero ¿hasta dónde llega el llegarnos, el que nos respeten? ¿Hasta dónde llega el que tenemos que lograr eso, que nos respeten? No, es que nosotros no estamos agrediendo. Nosotros sencillamente estamos asumiendo posiciones. Asumiendo posiciones y no estamos agrediendo, pero sí estamos fijando la postura que debemos de fijar y decirle claramente que no inventen con una solución dominicana al problema de Haití. ¿Cuál es la solución dominicana al problema de Haití? Abrir la frontera, instalar aquí campos de refugiados, dejar que entren como les dé la gana. Eso es lo que pretenden esas comunidades, la comunidad internacional. Eso es lo que pretende. Y aquí hay organismos que representan a esas organizaciones internacionales, que representan esos intereses, que son subvencionados por esos intereses y que son traidores a la patria. Son traidores. Porque hay dominicanos en esos organismos. Pero claro, son organismos que usted lo ve hablando
que están ahora protestando por la pausa que se ha hecho en las visas de los estudiantes. Están protestando por eso, que eso es una medida que no debe de ser, que es antihumana, antisolidaria, y es sencillamente una respuesta diplomática a la declaración del canciller haitiano y ahora a la de un ex senador que dice que nosotros somos racistas, sin serlo. Entonces nosotros tenemos que establecer claramente eso, porque cuando nosotros hemos ido a conferencias internacionales, como una que yo fui a Colombia, por ejemplo, a explicar el tema, las relaciones de nosotros con Haití, le decía, por ejemplo, a los colombianos, la relación que ustedes tienen con Venezuela y esa migración que ustedes tienen ahora de venezolanos a Colombia es diferente a la que nosotros tenemos con Haití. ¿Por qué? Bueno, porque la de Venezuela hacia Colombia es debido a una situación, a una crisis política que se da en Venezuela. Una crisis política de un sistema diferente, un sistema que acabó con lo que era ADECO y con lo que era COPEI, con lo que era el sistema democrático. ¿No es lo que está pasando en Haití? No, en Haití siempre ha sido así. En Haití no Cuando hay... Aristide era presidente no había esa ebullición. Mira, Licho, cuando pasó eso y se disolvió el ejército haitiano, eso fue un error de la comunidad internacional. Voy a ponerlo entre comillas, error, porque no quiero pensar que todo se esté haciendo a propósito para generar una situación peor. De ahí que nosotros como dominicanos tenemos que asumir una postura desde ya y que nadie se equivoque con nosotros. Por eso nosotros respaldamos al presidente en las medidas que haga. Entonces un posible fideicomiso es lo que endereza esa situación distorsionada de Haití. Con recursos de esas grandes potencias que siempre se están condoliendo por gente que se está muriendo de hambre en África y gente que tiene problemas. Bueno, vamos a condolernos de los hermanos haitianos y vengan, ayuden a resolver ese problema, porque nosotros los dominicanos no podemos. ¿Ustedes ven un posible enfrentamiento bélico? Por ejemplo, ¿cómo está la situación ahora? Bueno, mire, eso no es descartable. Porque lo que yo veo en las redes, en los medios, es un semillero de bandas armadas hasta los dientes. Hasta los dientes, pero no cualquier tipo de armas. No, están bien armados. Armas de guerra, de alto calibre. Entonces eso puede explosionar en cualquier momento. Pero claro, porque fíjate que los jesuitas acaban de denunciar que puede haber una crisis de alimentos en Haití. Por ahí vamos. Entonces, si hay una crisis de alimentos, ¿para dónde que ellos cogen? Donde haya alimentos. Donde haya alimentos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Y más si están impuestos a que nosotros les abastecemos de alimentos. Mire, mi padre, que en paz descanse, el general Wessing, me dijo, antes de morir, me dijo, ustedes van a quedarse con dos problemas graves en este país. El problema de las relaciones con Haití y el problema del agua, si no cuidan las fuentes hidrográficas. Esos dos problemas. Y antes de morir, él dio una declaración que está todavía, a veces la ponen en la prensa, a Radamés Gómez Pepín, que le hizo una entrevista, que en paz descanse también, donde él decía que el pleito entre nosotros y Haití estaba casado. Es un lenguaje de gallero. ¿Sabes? Eso está casado. Ese pleito no le barata a nadie. Entonces, yo respeto mucho la memoria de mi papá, era un hombre de gran experiencia y ahora lo estamos viendo. Estamos viendo realmente que las cosas se pueden salir de control. Por eso digo que las medidas que está tomando el presidente son las correctas. Y también digo, y le hago una exhortación a mi amigo Chu, que es ministro de Interior y Policía, que tiene que darle pausa al programa que ellos anunciaron de desarmar al pueblo dominicano. ¿Cómo va a ser? Sí, claro. Tienen que darle pausa, eso hay que hacerlo de otra manera. Yo estoy de acuerdo con que a un delincuente no puede tener armas, pero una familia de clase media, una familia que tiene responsabilidad, un campesino que tiene propiedades, que tiene vacas, tiene que tener su arma para protegerse. Para eso está el Estado.
Bueno, lo que pasa es que el Estado en esa materia todavía no es suficiente, Licho. Entonces lo que tiene el amigo Chu es que junto con la designación que se hizo de Alberto Ten, que es un gran policía de carrera profesional, hacer una combinación ahí y mejorar el tema de la seguridad ciudadana para que vayamos adquiriendo confianza. En la medida en que haya esa confianza, bueno, pues se van tomando otro tipo de medidas. Pero eso de desarmar al pueblo y de quitarle el alma a una gente que tiene su permiso y que no, eso no, eso hay que tener mucho cuidado con eso. No se sabe cómo pudieran suceder las cosas en este país. Bueno, volvemos a una pausa, Elías, porque ha dejado esto demasiado caliente. Un buscapié. No, eso de dejarle las armas a la gente y cosas así. Bueno, vamos a una pausa, seguimos conversando en breve con el diputado Elías Wessing Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano. Así que no se nos vayan, que quedan temas muy interesantes todavía. Bueno, estamos conversando con Elías Wessing Chávez. Elita, así que le decimos los que lo queremos como yo, me siento muy cercano a él siempre. Invitado completo, podemos tratarle cualquier tipo de tema. Gracias. Yo quiero como que él nos esté hablando ahora mismo del asunto de la posición de la reforma fiscal, que cómo lo ve el PQDC, la decisión del presidente de retirar el pacto. Bueno, si hubiera habido esa discusión y, todos los presidentes piden y el presidente, lejos de anunciar la retirada, propende a eso, la primera pregunta que tú me hiciste de cómo yo evaluaba, ¿verdad?, el gobierno, y tenía que cambiar el contenido, porque entiendo que también fue una medida inteligente retirar en momentos como lo que estamos viviendo ahora lo que sería una reforma fiscal. Nosotros tenemos un criterio con relación a una eventual reforma fiscal. Nosotros creemos que una reforma fiscal en este país hay que hacerla en vez de aumentando impuestos, regularizando y bajando impuestos, para motivar e incentivar la economía del país. Si a eso tú le agregas que, bueno, que la base impositiva tú la puedes aumentar, sí, pero si tú me bajas el impuesto y tú me calculas que el sacrificio fiscal no va a ser perjudicial para los presupuestos que tú tienes ya, los programas que tú tienes, tú lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Y yo te voy y te aseguro que el volumen de la recaudación aumenta. Seguro que sí. Está demostrado, mire, yo no soy economista, pero hay cosas que uno tiene que leer y machacar. Se ha demostrado que en los países donde se han reducido las tasas impositivas, la economía crece y el Estado recauda más. ¿Y la evasión? ¿Cómo? Bueno, entonces, ahí viene esa parte. Si tú rebajas los impuestos, tú también vas a contribuir a que haya menos evasión. Porque no es lo mismo tú como empresario tener una empresa y pagar un 35%, ¿verdad?, de impuestos sobre la renta. Pero además como persona física tienes que pagar un 25%. ¿De cuánto estamos hablando ahí? 60. Entonces, ¿qué motivación puede tener un clase media para emprender un negocio? Para estar formalizado. Y para formalizarse. Entonces, todo eso hay que analizarlo. No, aumentamos la recaudación. Eso no es así. Eso no es que 2 y 2 son 4. Pero mire, hay una situación. Entonces es un problema. Ya hay una situación de hecho. No hay reforma fiscal, por lo menos en lo inmediato. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacer por parte del gobierno? Porque durante años se esperaba,
que se aplicara una necesaria reforma fiscal por unas circunstancias que se mantienen, están ahí esas circunstancias, esos motivos. Entonces, lo que pasa, Gregorio, ¿qué hacer? Sí, lo que pasa es que una reforma no puede ser un paquetazo, tiene que ser una reforma integral. Eso significa que es en todos los ámbitos que la va a haber. Eso significa que de los 235.000 millones que hay en incentivos fiscales, eso hay que revisarlo y ver a qué sectores tú le puedes dejar algunos incentivos. Por ejemplo, el sector turístico. No, perdóneme, yo le digo en el escenario actual, donde no. ya no vamos a, se entiende que no se van a desmontar ninguna exenciones, ni las exoneraciones. Pero aún no está descartado. No, esa parte no está descartada. Bueno, el presidente lo que ha indicado es que va a mejorar la calidad del gasto y ya empezó. Bueno, y lo del desmonte de la tarifa eléctrica. Pero a partir de ahí, en su discurso de 9 minutos, él no indicó que iba a hacer algo adicional. No, el presidente va a tener y el gobierno va a tener que emplearse en eficientizar las recaudaciones, pero también, como él ha dicho, en eficientizarse en el gasto. Hay gastos superfluos que hay que cortarlos. Los ha venido cortando. Exactamente. Ha venido cortando. Exactamente, entonces eso hay que mantenerlo y hay que decirle al pueblo, ¿verdad? A nosotros hay que decir, mire, se gastaba tanto en esto, ya se gasta esto, o sea, menos. Pero eso no será por suficiente. Por ejemplo, en publicidad, este gobierno ha gastado el 20% de lo que gastó el gobierno anterior en un año. Bueno, así apenas el 20%, el 80% ha sido reducido. Así es, y eso está bien. Hay instituciones que se dijo que se iban a reducir. Por ejemplo, ahí tú tienes todo lo que tiene que ver con el transporte. Nosotros entendemos que ahí hay que ver cómo se hace una reingeniería. Otra. No, digo yo, porque por ejemplo está el Intran, está OPRE, DGCET. Hay 14 entonces, todavía. Sí, entonces yo entiendo que eso hay como que refundirlo y así tú haces un gasto más eficiente y lo acortas. Pero mire, entonces, hay un aspecto que es el de elevación, por ejemplo, del ITEVIS. Tenemos 40% de evasión de ITEVIS. Con el 20% que se logre recuperar, la reforma no sería ni será necesaria. Por eso, ¿cómo o por qué no hacerlo? No, es que eso se puede hacer, porque es una ley que está ahí aprobada. Pero nunca se ha hablado de eso. Bueno, el tema está... Ni antes ni ahora. El tema está en que el gobierno se ponga para eso, porque talento tiene para... Pero parece que ese árbol es de Javilla y tiene muchas púas. Bueno, ya eso es otra cosa y ¿qué te digo? Dígame. Aquí hay que jugarse la faja muchas veces con ciertos sectores que creen que son los dueños de este país y eso no es así. Y en el impuesto sobre la renta también a nivel alto, hay una evasión interesante. Mire, también. Yo creo en la libre competencia, en el libre mercado, pero yo creo que el Estado tiene un papel no solamente facilitador, sino desregulador en muchos aspectos. Y en esa parte desregulador es que tiene que esmerarse para que haya en cierta medida... Aún con el actual régimen legal. Sí, claro. Elías, hay un tema que yo no quiero dejar que lo sí, con mucho gusto. A mí me preocupa la calidad del partidarismo político, me preocupa mucho el sistema de partidos. Yo lo veo muy frágil, muy como desintegrado. Así es. O sea, yo lo veo sin principios, sin una ideología, sin una orientación que oriente a la sociedad por el camino que debe ir. ¿Cómo lo ve Elías? Yo sé que tiene un partido coherente, perseverante y que ha dicho que es de derecha. Sí. Muy fuerte esa pregunta. Mira, Licho, yo estoy de acuerdo plenamente contigo. Yo creo que se ha perdido mucho en términos de calidad de lo que debe de ser la ideología, ¿verdad?, de un partido y de posiciones que se sustentan y que sustentan los partidos políticos. Hemos caído mucho en el pragmatismo
Ahora mismo estamos discutiendo el Código Electoral en la Cámara de Diputados. Una oportunidad grande que tenemos todas las fuerzas políticas de este país de hacer un código que resuelva ese problema y que le dé al sistema partidario las herramientas para que los partidos puedan instruir a su militancia. Porque, por ejemplo, hay mucha desigualdad. Te dice la ley que tú tienes que destinar un tanto por ciento para la formación en los partidos políticos. Pero eso nunca se ha aplicado. Ahora yo te puedo decir que nosotros lo estamos aplicando en mi partido. Lo estamos aplicando porque es un asunto de gestión. Con lo poco que recibimos. Entonces, esa es parte de la reforma que hay que hacer también, Licho, porque Peña Gómez fue el ideólogo del financiamiento de los partidos políticos. Para esas cosas. Exacto. ¿Y por qué? Bueno, porque él vio lo que estaba pasando en Francia, lo que estaba pasando en España, y nosotros, en vez de hacer lo propio, no lo hemos hecho. Pero es que también hay una distribución de esos recursos desigual, injusta, porque ahora mismo 4 partidos reciben el 80% del financiamiento, y eso no es justo. La Junta Central Electoral actual, en el aspecto de su atención a la parte política, sí. ¿Cómo la evalúa? No, bien, esos jueces son honorables y nosotros creemos que con el complemento de los partidos van a hacer una buena labor. Nosotros confiamos en que aquí haya unas elecciones libres y limpias en el 2024, sin las distorsiones y sin los problemas que hubo en los pasados procesos. Nosotros creemos en el voto, si no en el voto electrónico, por lo menos en el conteo automatizado de los votos. Sí, porque son millones de boletas, sería imposible manualmente contar. Claro, como lo vi en El Salvador. Yo fui observador en las elecciones congresuales y municipales de El Salvador. Y la votación era manual, pero el escrutinio, cuando ya se cuadraban las actas con los votos en las mesas, había un programa que tú ponías el programa en una computadora y esa computadora te distribuía todos los votos. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Un programa. Sí, una cosa. Cuando se hacía el cuadre en la mesa, cada mesa tenía 700 boletas, en todo. No dije que en aquella había 1500, en esta habían 500, no, en 700 boletas, en cada colegio electoral. Entonces, el cuadre era, si votaban, por ejemplo, yo supervisé una mesa donde votaron 78 personas. Pero ¿quiénes votaban ahí? Los guardias y los policías. Allá votan. Allá votan. Allá votan. Saludos a Eddie Olivares. 79, y nosotros somos también proponentes en el código de eso. Pero hay que modificar la Constitución para eso. Entonces, después que votaron 700 boletas, votaron 78, ¿cuántas sobran? 630. Exactamente. Bueno, eso se pone aquí, eso se ponía en un formulario, así mismo, y se ponían entonces el cuadre de lo que sacó cada partido. Sí, de lo que sacó cada partido, exactamente. Entonces, eso se ponía en la máquina, una cosa, y entonces la máquina distribuía los escaños y los votos. Sin ningún tipo de problema. ¿Los resultados no fueron impugnados? No, para nada. Eso fueron unas elecciones limpias, realmente, por lo menos en la parte que nosotros vimos. Vi también que habían fiscales que cuando había un sospechoso que estaba raro, iban y lo aplicaban ahí mismo, le introducían un proceso y lo sacaban de la fila. O sea, muchas cosas. Oye, eso en El Salvador. En El Salvador. Un país que hace 30 salió años de una guerra. Estaba en una guerra militar. 13 años de guerra. O sea que muchas cosas que yo vi ahí y que vimos, estaba Bertico Sosa con nosotros. No, Bertico estaba Santana. Santana, perdón.
Bertico Santana, y la diputada Carolina Paula de San Pedro de Macorís. Fuimos los 3 y vinimos con una grata impresión. Bueno. Y eso se puede hacer aquí. Y nosotros con esta Junta entendemos que se va a hacer. Ojalá que lo entienda, Elías. Sí. Elías, hemos llegado al final. De verdad que nos sentimos... Gracias, Licho. Usted sabe que usted es mi pana full también. Sí, seguro. Yo le agradezco mucho. Hemos hecho un programa. Un gran programa que esperamos que se repita la visita de Elías, sí, para hacer un programa mucho más consensuado de temas de interés que no hayamos tratado aquí. Sí, Elías, gracias. A ustedes también, muchas gracias por la sintonía en este día. Nos veremos mañana, veremos con sociedad y seguridad social, que es un tema interesante también en el programa de este canal. Nos veremos mañana si Dios quiere. Gracias.